Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. Para nosotros es un verdadero placer darle la bienvenida a otro programa de transición. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de la identidad como individuos, pero también como iglesia a nivel corporal, que muchas veces estamos con dificultades en esa área. Es fácil copiar modelos, es fácil copiar identidades que nosotros vemos en televisión, que nosotros vemos o leemos o escuchamos de éxito que alguien más ha tenido, que de repente lo que viene es a entorpecer lo que Dios tiene para nosotros, porque es una identidad específica, única. ¿Sabe? Así como cada uno de nosotros tenemos una identidad, una huella digital que es completamente distinta, Dios nos ha creado únicos. Hay algo que nosotros debemos de celebrar y es eso de que somos únicos. Hay una identidad que Dios ha dado que tiene que ver, número uno, como hablábamos la vez pasada, acerca de la paternidad de Dios, el ser hijo, el tener esa identidad, ese espíritu de adopción, el cual nos lleva a tener seguridad, a tener confianza, a entender cuál es mi propósito en esta tierra, pero a nivel corporal también es necesario. ¿Qué tienes para agregar, Gerardo? Estábamos meditando en relación a la identidad y ahora haciendo eco a tus palabras, de copiar modelos, de copiar ideas, de ser el reflejo de otra persona. Cuando yo imito a otra persona, consciente o inconscientemente, eso refleja la falta de identidad que yo tengo. De acuerdo. Entonces, me hace recordar unas palabras, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, cuando dice, Jesús le habla a los discípulos, y le dice, díganme, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y los discípulos con mucha facilidad pudieron repetir lo que la gente decía de Jesús. Porque la gente decía, no, será un profeta, o sea, haciendo conjeturas. Claro. Haciendo conjeturas. Y luego Jesús les dice a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen de mí? Claro. O sea, lo lleva de la conjetura, que muchas veces la iglesia vive en conjeturas, y les pregunta su experiencia personal. Y a pesar de ser los discípulos de Jesús, no tuvieron una respuesta clara, no supieron responder. Hay un silencio. Yo siempre me he imaginado este pasaje de la Escritura, que hay un silencio hasta que algo acontece. Y lo que acontece es que los cielos se abrieron, el espíritu de Pedro recibió una revelación, porque la única manera de conocer a Jesús no es por la conjetura, no es porque alguien me cuente, es por la revelación. Claro. Y la revelación es el despertar del espíritu del hombre que Dios ha puesto ahí por el Espíritu de Dios, que te hace ver algo que no había visto. Pero vemos que en cuanto Pedro empieza a ver a Jesús, lejos de la conjetura, lejos de la experiencia de otro hombre, lejos de la idea de otro hombre, él empieza a ver a Jesús como Jesús es, lo que Jesús es. Y lo que provoca es que Jesús habla sobre Pedro y le dice, por cuanto has visto esto y has tenido una experiencia conmigo, yo te digo a ti y te cambio el nombre, o sea, le cambió la naturaleza. ¿Qué es lo que yo llamo? Él fue adoptado. Pedro en ese momento, a pesar que en el capítulo siguiente vemos que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, pero en ese momento Pedro tuvo una experiencia que le cambió su nombre, que le cambió su naturaleza, le cambió su posición, le cambió su autoridad, porque tuvo una experiencia personal con Jesús. Y esa es la realidad en la que Dios quiere llevarte a ti, no una conjetura de que vengas a la iglesia de domingo a domingo, aunque es bueno venir a la iglesia, pero sino que no vengas a escuchar una conjetura, sino a conectarte con la palabra que nace desde la boca de Dios y permitir que esa palabra tome vida en tu espíritu y te lleve a una verdad nueva para que esa palabra te adopte y te regenere. Eso yo le llamo el poder de la regeneración. Regeneración es volver a hacer algo que perdió su diseño. Regeneración es regenerar algo que se había degenerado. Yo creo que es bien importante porque lo que vemos muchas veces es gente teniendo información acerca del Señor Jesús. Y yo lo veo desde esta manera. Porque Jesús en Juan capítulo 10, Él dice, mis ovejas oyen mi voz.
ellas me conocen, yo las conozco y me siguen. Y yo creo que es importante entender eso, porque no solamente es recibir información, decir, sí, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo fui a una iglesia, a mí me regalaron una Biblia, a mí me regalaron lo que sea, veo por YouTube o veo por Facebook algún tipo de enseñanza que es información. Ofrendo. Sí, claro. Claro, y soy miembro de una iglesia. Pero lo único que tengo es información acerca de Jesús sin necesariamente conocerlo. Para mucha gente, leer la Biblia es como leer una biografía. Es como de repente ver una película. Es como de repente escuchar una canción acerca de él, pero sin conocer a la persona. Y yo creo que lo que Dios quiere que nosotros tengamos, y el Señor Jesús, es llevarnos a un lugar donde lo podamos conocer personalmente. ¿Por qué debemos de conocerlo personalmente? Porque entonces eso nos va a llevar a conocernos a nosotros. Cuando nosotros, o sea, Pedro era Pedro, y Pedro era de sus maneras, pero cuando él reconoce, él tiene la revelación de quién es Jesús, entonces Jesús le revela quién es Pedro verdaderamente. Lo que la sociedad lo había definido con su nombre, porque recordemos que la importancia del cambio de nombre era cambio de identidad. Claro. La gente antes no tenía una cédula, no tenía un pasaporte, no tenía una licencia, sino que era su nombre lo que llevaba su identidad. Por eso es que en la Biblia es tan importante el aspecto de entender los nombres. Cuando él tiene un nombre, era lo que representaba la imagen de él ante la sociedad. Y cuando Jesús viene y le cambia el nombre, lo que está mostrándole es la identidad. Él tenía una perspectiva de quién era, pero Jesús viene a decirle, este es realmente quién tú eres. ¿Y cuántas veces nosotros nos manejamos en la información únicamente para poder tratar de adivinar quiénes somos, quién hemos sido socialmente programados, quién de repente hemos ido en qué escuela, en qué país nacimos, en qué situación, si somos el primero, segundo, tercer hijo, si no crecimos con nuestros padres, si crecimos, o sea, todo eso afecta nuestra identidad. Claro. Y cuando venimos al Señor Jesús, lo que Él viene a contrarrestar es esa falta de identidad para definir en nosotros quién somos en Él. Claro, y también, Pastor Will, el no definir correctamente nuestra identidad va a repercutir hacia dónde vamos. Correcto. Entonces vemos la trayectoria del apóstol Pablo. Él tenía una percepción, como tú estás diciendo. Él era judío, guardador de la ley, era una buena persona, un poco temperamental seguramente, claro. Pero tenía un aspecto de justicia, claro. Estaba diseñado para ser un pescador. Pero cuando aparece Jesús, y de las primeras palabras que Jesús le dice, y le profetiza y le dice, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Ahora, para poder cumplir su misión, era necesario... ¿De Pedro estás hablando? De Pedro. Okay. ¿Yo dije? Pablo. Oh, perdón. Para cumplir la misión de Pedro era necesario no únicamente cambiar la naturaleza del pescador de peces, sino llevarlo a la naturaleza del pescador de hombres. Y el pescador de hombres es un hombre manso, un hombre humilde, que no hace nada por la fuerza, sino que alguien que tira la red del amor del Padre. Pero en la naturaleza en la que Pedro estaba condicionado a vivir, él no podía. Y vemos cómo Pedro reaccionaba en el momento difícil. Él sacó una espada y le cortó la oreja a alguien. Entonces Jesús lo lleva y le empieza a hablar a su destino, Pero es necesario un cambio de nombre, un cambio de naturaleza, un cambio de identidad, un cambio completo para alcanzar el destino profético. Entonces yo quiero hablarte a ti. Quizás tú has sido programado en Venezuela, en Honduras, en Colombia, en España, ¿no? en Brasil, donde tú quieras que estés. Hemos sido programados por nuestra cultura, por nuestra familia, por el ambiente en el que vivimos, si tenemos dinero, hemos sido programados y pensamos, no, yo no puedo hacer esto porque esta es mi naturaleza, de así soy, pero Dios te dice hoy, yo puedo hacer más allá de lo que tú has pensado, de lo que tú has sido programado, siempre y cuando te alinees a la verdad del Espíritu y en esa verdad del Espíritu puedas conectarte con mi palabra y que mi palabra pueda transformarte, cambiarte, liberarte y romper el diseño del mundo, de la familia, del hombre y entrar en el diseño del Padre para poder ser todo lo que Dios
habló que tú serías. Hay una palabra de Dios sobre tu vida que Dios quiere llevarte a lo que nunca pensaste que podías hacer, pero que Dios lo puede hacer cuando te conectas con su palabra. Hay un diseño nuevo y hay un destino nuevo sobre tu vida. Hoy yo desato esa palabra profética y aquellas personas que nos vean pueden conectarse a través de los medios, porque queremos declarar una palabra específica sobre tu vida. El pastor Willy y yo queremos decirte hoy, hay un tiempo y una ocasión, y este es el tiempo y esta es la ocasión donde Dios está despertando tu espíritu para que seas desatado a una verdad nueva, en el nombre de Jesús. Yo creo que es importante porque con razón Pablo le hablaba a los romanos y le decía, no se conformen, ustedes no tomen la figura, no tomen la forma de lo que este siglo les está queriendo enseñar, pero sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que debemos de ser renovados. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste un proceso de renovación? Porque es muy fácil conformarse a la situación económica, conformarse a la situación de los países. Vemos que mucha gente se sentía muy segura, muy fuerte, hasta que empiezan a poner ciertas leyes y entonces su identidad empieza a ser resquebrajada, empiezan como que se le mueven el piso. Pero yo creo que es importante encontrar nuestra identidad en el Padre, que nosotros podamos reflejar la identidad de hijo, de esa adopción, porque entonces las circunstancias que estén externas no afectan directamente quiénes somos nosotros. No es que no estamos conectados con el mundo, no es que no sabemos que si llueve no nos mojamos. A lo que quiero ir es que nosotros podemos ser quienes nosotros somos a pesar de lo que esté pasando allá afuera. Amén, así es. Así que está alerta de próximos capítulos que estaremos hablando, porque seguiremos hablando no únicamente de la identidad, iremos cambiando de la identidad a la posición, de la posición al propósito, del propósito a la autoridad del hombre, porque sí, déjame decirte algo, Dios quiere llevarte a un lugar donde tú nunca pensaste que podías entrar. Es tiempo de alineamiento, es tiempo de transición. Yo creo que es importante porque, como mencionaba en otra ocasión, las dos cosas más importantes en la oración, no es tanto cuánta cosa hablamos, pero es la posición, que desde la posición que nosotros hablamos, afecta mucho, y luego el entendimiento que nosotros tengamos, nuestra capacidad de escuchar, y la posición es donde vemos nosotros lo que afecta nuestra oración. Hay gente que pasa horas y tienen posturas religiosas, de rodillas, de cabeza, como usualmente las tradiciones lo hacen, pero que no tienen ningún efecto en el ámbito espiritual. Pero nuestra posición, no corporal, pero nuestra posición espiritual, cómo nosotros nos vemos, si nosotros hemos entendido que podemos entrar confiadamente. Cuando hablamos confiadamente es que alguien ya conoce ese lugar. Es como cuando yo voy a la casa de mis padres, yo puedo entrar sin pedirle permiso. Yo puedo llegar confiadamente porque soy hijo de la casa. Amén. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver resultados. Así que de igual manera te agradezco, Gerardo, por esta intervención. De igual manera invitamos a cada uno de nosotros, de nuestros amigos, que nos puedan dar like, que puedan compartirlo con sus amigos, con sus familiares, y nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.